trabajamos con qué? Con el concepto de economía. Dijimos que la economía era una ciencia que estudiaba la forma en que los individuos y las sociedades efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, que son escasos, se puedan asignar ¿para qué? Para la producción de bienes y servicios y que puedan contribuir a satisfacer las necesidades de las personas que son ilimitadas. Entonces estuvimos trabajando con estos conceptos, ustedes armaron un resumen en grupo, trabajaron en grupo con estos conceptos. El primero de ellos era el concepto de escasez. Habíamos dicho que la escasez significaba que los bienes que nosotros tenemos en la economía son limitados con relación a los deseos. Por lo tanto, las personas se ven obligadas a elegir. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Luego, habíamos visto que esas necesidades se podían clasificar según su naturaleza en primarias o secundarias y según un orden jerárquico, que es una categorización un poco más amplia, que después ustedes la van a ver en el curso de sus carreras, la van a volver a ver esta clasificación. Podían ser fisiológicas, de seguridad, de filiación, de ego, de reconocimiento y de realización personal. También vimos que los recursos, que era otro concepto que aparecía en la definición, eran los elementos que podían llegar a ser combinados para la producción de bienes y servicios. Es decir, no necesariamente el recurso se convierte en un factor productivo. ¿Cuándo se lo convierte en un factor productivo? Cuando se lo aplica al proceso productivo y pasa entonces ahí a formar parte del proceso productivo, entonces y produce a partir de los recursos convertidos en factores productivos, empiezan a producir bienes y servicios, entonces esos recursos son factores productivos, sino son recursos que están, por ejemplo, en la naturaleza. Dentro de los factores productivos habíamos visto el capital, la tierra, el trabajo, la tecnología y la capacidad de organización. Dijimos que estos conceptos los vemos ahora en la unidad 2 y después en la unidad 5 los volvemos a trabajar. ¿Sí? El capital son los instrumentos, los elementos que nosotros tenemos para producir bienes o servicios. Por ejemplo, la maquinaria, los rodados. ¿Sí? Y el stock de capital se refiere que a la cantidad de capital que tenemos en un momento determinado. La tierra es el recurso que provee la naturaleza, son recursos naturales, ¿sí? Y acá no incluimos los que son recursos que no se pueden, a los cuales no se puede acceder, ya sea porque el ser humano no puede acceder por cuestión geográfica o porque es imposible realizar su explotación. El trabajo era el esfuerzo físico e intelectual del ser humano aplicado a la producción de bienes y servicios. Les pregunto, ¿quiénes eran los propietarios del factor trabajo? ¿Quiénes son los propietarios del factor trabajo? ¿Qué me dicen? Los humanos. Las familias. Bien, las familias son las propietarias del factor trabajo. ¿Sí? La familia. Muy bien. Bien. Entonces, la conocimientos, habilidades que dan soporte al proceso productivo. Esto hoy lo vamos a retomar a este tema. ¿Sí? Y estos conocimientos que nos permiten obtener nuevos instrumentos, ¿sí? O mejorar los existentes. Y el último era la capacidad de organización, que se refiere a la forma en que las empresas, las organizaciones administran estos recursos. ¿Sí? Está referido a la logística, a la gestión comercial, a cómo administran cómo es la organización en sí, el tipo de organización que tienen. ¿Sí? Con respecto a los bienes, habíamos visto que se podían clasificar según la escasez en bienes libres y económicos. Yo les pedí que estos temas los repasen.
de acuerdo con la función económica, o sea, que repasen los conceptos que están en el material, más allá del resumen. Según la función económica, podrían ser bienes de capital, o sea, bienes circulantes, o bienes de consumo. Dentro de los bienes de capital podrían ser circulantes o fijos, y los de consumo durables o no durables. Según el grado de determinación, podrían ser intermedios o finales, y según el ámbito en que se usan, podrían ser privados o públicos. Yo los remito a que vayan al material y traten de leer las definiciones de estos conceptos, ¿sí? Que ya las habíamos visto en la clase pasada. Y acá es donde teníamos los agentes económicos. Los agentes económicos eran las familias, son las propietarias de los factores de la producción y las unidades que consumen esos bienes y servicios. El trabajo por excelencia pertenece siempre a la familia, ¿sí? Los demás factores de la producción pueden ser de las familias o pueden ser de propiedad de las organizaciones o del Estado, pero las familias son siempre las propietarias del factor trabajo, y las empresas son las que producen los bienes y servicios y pagan una retribución a los factores productivos que utilizan. ¿Sí? Se pagan por el uso del trabajo, también puede ser por la tecnología y demás. Y el sector público es el sector que diseña las políticas económicas, el que regula, controla, sanciona, ¿sí? Bien. Estamos hasta acá. Vamos a ver ahora las dimensiones, es decir, las distintas formas que tenemos de organizar la economía. Para eso, yo les voy a compartir un documento como el que vimos la clase pasada, y vamos a trabajar sobre ese documento, ¿sí? Los voy a asignar en grupitos también, como la otra vez, para que completen ese documento. De esta manera, ustedes van a leer el material y van a transcribir, o sea, el concepto de cada cosa. Son poquitas los conceptos. La idea es que saquen el concepto clave, ¿sí? De cada uno de los temas que tenemos acá. Es importante porque estos son temas que después se les evalúa, entonces es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Estos conceptos, que los tengan claros y los sepan diferenciar, porque después se nos preguntan o los tienen en una choice o tienen que completar con la palabra, y a veces eso se complica. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 2, para quienes están, para Luciana, que está preguntando. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 2 porque vamos un poquito más despacio con este tema. Nosotros tenemos un tiempo suficiente para eso. Entonces, vamos a ver unidad 2, terminamos la 2, vamos a hacer alguna actividad para ver si nos quedaron los temas, si está todo claro, si no hay dudas. Y después vamos a ver si tenemos tiempo, ¿sí? Podemos empezar con la 3, ¿sí? Pero la 3 ya es más, yo te diría que el viernes sí la vamos a trabajar bien. Yo sé que hoy ya muchos han tenido parciales de matemáticas, entonces pueden estar un poquito con la cabeza. ¿Cómo les fue con matemáticas? Bien. Bueno, ahí les voy a compartir. Bien, qué bueno. Qué bueno que les ayude. Bueno, acá les voy a compartir en el poquito tiempo, seguro que en las otras poco tiempo. Bueno, plantéenlo eso a la profe de matemática cuando la vean, díganle que fue poco el tiempo para hacer la actividad. Ahí les compartí el documento, un documento que los invito a ingresar. Sí tienen que ingresar, y en esto yo les voy a pedir que por favor ingresen con la cuenta de mi ONC, porque incluso al Meet también, porque yo no puedo estar admitiendo gente a cada rato, porque yo tengo un montón de pestañas abiertas y demás, entonces yo necesito, ¿sí? Que ustedes ingresen con la cuenta de mi ONC, así no tenemos problemas, ¿sí? Bueno, traten de ingresar al documento. Veo que ya hay algunos que están ingresando, muy bien. Ingresen al documento. Mientras van ingresando al documento, yo ahora voy a voy a generar los grupos, ¿sí? De trabajo. En estos grupos de trabajo, después los voy a asignar, ¿sí? Y
ahí van a poder completar la parte que les toca, ¿sí? Y en el nombre de la sala les voy a ir poniendo los nombres, así que denme 5 minutitos. Escriban, vayan buscando el material donde está el tema, ¿sí? Porque les puede tocar cualquiera de todos estos. ¿Sí? Bien. Bueno, ya los tengo a todos. Bueno, agregar, ahora sí quedaron los grupos armados. Bien, bien, ahí los asigno. Bueno, van a tener unos 15 minutitos para trabajar como otra vez. Melanie, no abrí todavía. ¿Eh? ¿Que aparece el grupo? Porque todavía no los abrí. A nadie creo que le parece. Porque todavía no los empecé. No, no, todavía no los empecé. Los estoy ordenando para que ahora sí copien, antes de irse, copien el documento para que puedan acceder. Ahora sí, ya están para ir.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Estamos ahí. Estoy escribiendo más o menos la definición de microeconomía. Claro, bueno, perfecto.
Bueno, parece que se terminó el grupo, pero les quedó a ustedes un documento hermoso que han armado. Fíjense cómo han podido resumir, ¿sí?, los conceptos que, a ver, vamos a empezar, los conceptos que les di, ¿sí? Qué importante la actividad que acaban de hacer, porque esto les permite a ustedes aprender, por un lado, eh, sí, aprender y aprender a resumir, identificar qué es lo más importante. Muy bien. Eh, bueno, Ariana, si quieres, después te compartimos el otro documento, ¿sí? Porque este es el documento de hoy, entonces, si lo tenés, si no, ahí lo voy a compartir para los que han ingresado tarde, ¿sí? Para que igualmente puedan entrar y también puedan colaborar, porque es un documento que pueden colaborar y pueden poner todo, ¿sí?, lo que está bien, digamos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el primer concepto de microeconomía y de macroeconomía. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere contar lo que nos surgió? Yo, profe. Dale, mira, perfecto. La microeconomía es la rama de la economía que examina la toma de decisiones individuales en las empresas y hogares, en familias, etcétera. Es como la parte chica de la economía. Bien, Un ejemplo puede ser efectos del otorgamiento de un subsidio a la producción de leche en Córdoba, efectos de una sequía en la producción de naranjas en Tucumán, etcétera. muy bien, Milagro, excelente. Bien. En cambio, lo macro, ¿qué es? ¿La digo también? O si le quiere decir a alguien de tu grupo, mira, ya que tenés el micrófono, decilo, no, vení En bien. cambio, perfecto, la macroeconomía es el conjunto de fenómenos que afectan a toda una economía entera. Examina el funcionamiento y los problemas de la economía, como la inflación. Bien, exactamente. La diferencia entre el micro y el macro es que en la micro se refiere a un tema puntual. Puede ser, por ejemplo, decimos la sequía, pero la sequía no, entonces yo digo la sequía y puede ser un efecto macroeconómico, pero si yo digo la sequía en Tucumán, ¿sí?, o la producción de naranja en Tucumán como consecuencia de la sequía, bueno, ahí estoy hablando de un problema microeconómico porque me estoy refiriendo concretamente a la producción de naranja, ¿sí?, en un sector de la economía. En cambio, si yo hablo en general, como por ejemplo la inflación, el efecto de la inflación, y no estoy hablando de ningún sector de la economía puntual, ni estoy hablando de la familia, ni estoy hablando de una empresa, sino que estoy hablando de términos genéricos. Cuando hablamos del PBI, que lo podemos ver en la unidad 3, el PBI se refiere a la forma de medir el ingreso, ¿sí?, de toda la economía. Entonces, ahí estamos trabajando desde un enfoque macroeconómico, ¿sí? Muy bien, Milagros, excelente. La diferencia, las definiciones, muy bien, perfecto. Vamos al grupo que trabajó la economía positiva de la normativa. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Lucía, a ver, ¿quieres leer vos? ¿Quién estuvo en micro, en positiva y normativa? Ah, bien. Bueno, a ver, ¿tiene que leer lo que pusieron? Ah, bien, Lucía. Bueno, voy a leer entonces. A ver lo que dice la 2. Cuando hablan de economía positiva, se refieren a lo que los individuos hacen realmente,
¿sí? Son objetivos, se basan en hechos y pueden confirmarse y ponerse en duda con datos. Por ejemplo, yo digo, la inflación subió un 10% este año. En cambio, la normativa se refiere, la economía normativa, a las recomendaciones acerca de lo que se debería hacer, ¿sí? Depende de juicios subjetivos, o sea que está influido por, bueno, las sensaciones o gustos, ¿sí? Bien, eso es la diferencia entre la economía positiva de la normativa, ¿está? Entonces, la economía positiva describe lo que hacen realmente los individuos. En cambio, la normativa es lo que se debería hacer. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos con el otro grupo de teoría y política. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría económica y la política económica? A ver, ¿quién trabajó este grupo? Bien. Entonces, ahí. Teoría y política económica, ¿quién le trabajó? ¿Nadie se anima a hablar? Está muy bien resumido. ¿Sí? Bueno, lo voy a leer yo. La teoría económica es el conjunto de enunciados que definen, describen, relacionan o explican fenómenos económicos. Surge de la aplicación del método científico. Bien, la relación entre el precio y la demanda de un bien es un ejemplo. Esa es la teoría económica, ¿sí? Es decir, los enunciados que surgieron a partir del método científico que generamos nosotros, teorías, leyes, ¿sí? Bueno, esa es la teoría económica. En cambio, la política económica se refiere a las acciones concretas que realiza el Estado y que tienen como objetivo un fin determinado, o sea, corregir una determinada situación de la economía que consideran que no está bien. Por ejemplo, una reducción de impuestos. Es decir, si yo hago una reducción de impuestos, ¿qué es? ¿Una política o una teoría? Es una política, ¿sí? Cuando el Estado acciona, es decir, toma o realiza una acción, por ejemplo, una reducción de impuestos, o genera un impuesto nuevo, ¿sí? Ahí es donde estamos hablando de una política económica. Muy bien. Acá es un modelo. A ver el grupo de los modelos. ¿Están? ¿Quieren hablar? Todos muy silenciados parece. Bien. Luciana, que no tenés micrófono. Bueno, me voy a entrar en la facultad. Sí. Eh, ¿Qué es un modelo? Es una representación simplificada de la realidad. Vamos a trabajar en economía siempre con modelos. Vamos a trabajar siempre con modelos. ¿Por qué? Porque nos permiten, siempre en la realidad que tenemos, la realidad es compleja, en la realidad tenemos muchísimas variables y todas van a interactuar. Entonces, si nosotros queremos estudiar la realidad, lo que está pasando en la realidad, pero no dejamos que las variables queden fijas, es decir, si todas se van a estar moviendo, va a ser una situación muy compleja de estudiar. En cambio, lo que nosotros hacemos es simplificar la realidad. La realidad tiene numerosas variables, pero nosotros vamos a dejar algunas variables, las vamos a dejar fijas y otras vamos a ir estudiando qué pasa si cambian. ¿Sí? Entonces, por eso es que los modelos son una representación simplificada de la realidad y que nos permite analizar aspectos específicos de la economía para poder entender su comportamiento, lo que en Puerto Rico. En términos generales, un modelo económico explica cómo se organiza la economía en la manera en la que los diferentes agentes interactúan. Se simplifica incluye en los agentes económicos, los productores y los consumidores. Bien, ustedes fíjense que lo que hemos visto nosotros, ese modelito donde teníamos de un lado la familia, del otro lado las empresas, teníamos los bienes y servicios y después teníamos los factores de la producción, teníamos el mercado de factores de la producción y teníamos el mercado de bienes y servicios y teníamos un circuito que era de bienes y después teníamos otro circuito al revés que era económico. Bueno, esto es un modelo, nos está indicando de una manera simplificada cómo funciona la economía. Y los sistemas económicos, ¿qué pusieron los sistemas económicos? No sé si hay alguien que quiere hablarlo, quiere contar.
Los sistemas económicos, voy a leer lo que dicen, conjunto de las relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan a la organización económica de una sociedad no alcanzar la producción de bienes y servicios. Los modelos existentes en la realidad, me voy a la parte más importante, ¿sí? Que son la economía del libre de mercado, ¿qué más? La economía centralmente planificada y la economía mixta. ¿Sí? Esos son los tres modelos que hoy están conviviendo en el mundo. ¿Puedo agregar algo? Sí, 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 que Recién estaba hablando, pero no se me escuchó, perdón. También yo agregué, pero no sé si los chicos llegaron a poner, es que también en los sistemas económicos se encuentra la forma en cómo el individuo y la sociedad deciden utilizar sus recursos limitados para lograr un equilibrio entre las necesidades y los bienes requeridos para satisfacerlas. exactamente, Candela. Es decir, cómo interactúan y qué rol tienen y qué pueden hacer y qué no, o qué hacen y qué no, ¿sí? Los actores de la economía, los agentes económicos, qué hacen en cada modelo, ¿sí? Entonces, el modelo económico que tenemos, el sistema económico que hoy tenemos en un determinado país, te va a decir qué puede hacer el Estado o qué hace el Estado y qué no hace y qué hacen las familias y qué no hacen, ¿sí? Bien, entonces, acá los chicos de este grupo han puesto que una economía de libre mercado es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de serie de producción acá y en la gestión empresarial. La gestión es libre y autónoma del control estatal, es decir, en una economía de libre mercado el Estado solamente puede controlar, puede dictar algunas leyes, siempre va a estar presente el Estado en la economía de libre mercado, pero no como un actor principal, sino es más bien el que regula, el que está detrás, ¿sí? Bien, en la economía centralmente planificada, la economía, este tipo de sistemas se caracteriza porque los medios de producción son propiedad del Estado, es decir, las empresas, las organizaciones son todas del Estado, y las decisiones más importantes las toma la Agencia de Planificación Estatal, ¿sí? Y en la economía mixta, la actividad recae en mayor o menor medida, porque sería mayor o menor medida, sobre el sector privado, pero el público regula esta actividad, ¿sí? Muy bien, chicos, excelente. Lo que han resumido, ¿sí? La actividad, lo que han hecho. Entonces ahora yo lo que voy a hacer, más allá que me tocó leerlo, les voy a contar cómo es el resumen que tenemos completo, ¿sí? Que están las filminas, que después ustedes pueden acceder al Taurina 2, porque este resumen a ustedes, fíjate que les va a resultar mucho más fácil ahora leer el material una vez que hemos dialogado sobre esto, ¿sí? ¿Están? ¿Hay alguien? Este resumen que yo voy a leer ahora está en el aula virtual. El resumen que hicieron ustedes recién, el del documento, es de ustedes y lo generé, o sea, estaba en blanco y lo armaron ustedes, así que ese es de ustedes. ¿Sí? Ese que han armado es un documento que yo se los comparto, pueden acceder libremente, igual que el que hicimos el viernes. El que hicimos el viernes es libre y lo pueden acceder ustedes, lo pueden revisar, lo pueden completar, lo pueden descargar, pueden decir, esto me sirve, esto sí, esto no, lo cambian, lo corrigen, si ven que hay algo que está mal. Es trabajo que han hecho ustedes, entonces puede que haya algún error de tipeo que se haya visto, porque bueno, lo hicimos en 15 minutos, ¿sí? Pero ese es de ustedes, ¿sí? Es algo de ustedes que lo trabajamos ustedes como el pizarrón. Yo no tengo pizarrón acá. ¿Sí? Entonces, este es mi pizarrón. Pero acá tengo una filmina que les voy a ir compartiendo entonces para que vayamos cerrando entonces los temas que vimos hoy. Vimos conceptos de economía positiva y economía normativa, concepto de teoría y de política económica y concepto de micro y macro. ¿Qué es la economía normativa? Siempre la economía normativa son recomendaciones sobre lo que el gobierno debería hacer, ¿sí? Una normativa, una norma es lo que debería hacer el gobierno. Por supuesto que tiene subjetividad. ¿Y por qué está influida? Por
obviamente las opiniones, y bueno, y a veces por la ideología también, ¿sí? Puede estar influido o afectada esa norma. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el desempleo es un problema social más serio que la inflación, yo puedo decir el índice inflacionario del mes pasado ha perjudicado el sector comercial, ¿sí? Y el crecimiento del PBI en el año 2017 disminuyó la capacidad de compra de las personas con más bajos recursos. Eso es una norma. ¿Sí? Está basada en un juicio, ¿sí? En una opinión. En cambio, la economía positiva es lo que realmente ocurrió, ¿sí? Es lo que es la realidad, se basa en hechos y se puede confirmar o poner en duda. Por ejemplo, yo digo, la tasa de desempleo registrada en el primer trimestre del año 2017 fue del 9,2%. Es algo que yo lo puedo medir. ¿Sí? El índice inflacionario del mes pasado aumentó con respecto al del periodo anterior. Yo mido la inflación, la vamos a medir en la unidad 3 a la inflación y van a ver ustedes si lo pueden corroborar, se vamos a estudiar cómo medir. La tasa de crecimiento del PBI durante el año fue de 3,9, ¿sí? Eso es positivo. Esto para que ustedes tengan estos ejemplos, porque a veces les preguntan, o sea, le dan ejemplos, y está bueno que lean los ejemplos también. A veces les dan ejemplos en las preguntas, les dicen ese ejemplo y le dicen, esto corresponde a economía positiva o normativa, ¿sí? Ustedes lo tienen que saber diferenciar. Por otro lado, ¿qué es la teoría económica? La teoría económica dijimos que era la que venía del método científico, o sea, lo que se desprende del método científico, que son las leyes y las teorías económicas, ¿sí? Porque son los enunciados que van a definir, describir y relacionar los fenómenos económicos, ¿sí? En cambio, en la política económica son las acciones concretas que realiza el Estado, ¿sí? Y que tienen como objetivo conseguir un fin. Por ejemplo, si quiere reducir la inflación, si quiere disminuir o evitar que aumenten los precios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Estado? Si quiere aumentar el consumo, si quiere, no sé, favorecer a un determinado sector de la economía para la exportación. Esas son políticas. Luego, la diferencia entre micro y macroeconomía, que es otro concepto muy importante. Lo de micro dijimos que examina la toma de decisiones individuales o de grupos específicos, ¿sí? Que eran las familias, las empresas o determinados sectores, ¿sí? De la economía y cómo afecta a otros agentes. Por ejemplo, la reducción de impuestos en la producción de trigo. Fíjense que estamos hablando de impuestos. El impuesto en general es macro. Pero si yo voy a ver el efecto de los impuestos en la producción de trigo, es micro, porque estoy hablando de que de la producción de trigo, ¿sí? Efecto del otorgamiento de un subsidio en la producción de leche. El subsidio, si yo hablo de los subsidios en general, puedo estar hablando de un enfoque macroeconómico. Pero si yo digo los subsidios en la producción de leche, que es un sector de la economía, ahí es un análisis microeconómico. El impacto del avance tecnológico en el mercado automotriz. El avance tecnológico solo puede ser una variable macroeconómica, si yo no la aplico a ningún sector, pero en un sector es como la automotriz, ahí estoy hablando de un enfoque microeconómico. Bueno, recién habían dicho el efecto de la sequía en la producción de naranjas, implicancias en la existencia de un monopolio sobre los precios de un bien, ¿sí? En cambio, en la macroeconomía es cuando nos referimos a toda la economía en su conjunto, es decir, cuando incluimos a todos los sectores, ¿sí? Los productivos, las familias, ¿sí? Y cómo esos fenómenos afectan, pero a toda la economía, ¿sí? Por ejemplo, determinantes de la tasa de crecimiento de la producción económica total del país. Estoy hablando tasa de crecimiento de la producción de todo el país, no de un sector. Variación de la tasa de desempleo de un país, o sea, el desempleo en todo el país. ¿Sí? Efecto de la recesión económica sobre la tasa de pobreza de un país, porque la pobreza es una variable macroeconómica. ¿Sí? Las causas de la inflación, los determinantes de la cantidad de dinero de una economía y el nivel de gasto público, o sea, todo lo referido al gasto del gobierno, es una asunto macroeconómico. ¿Estamos? Bien. Entonces, acá tienen, bueno, una síntesis, esto después lo leen,
o lo revisen como son pantallazos, digamos, para que uno logre, más allá de la descripción y lo que hemos visto, logren ustedes también analizar puntualmente y identificar puntualmente y después irse al ejemplo. Bueno, otro tema que vimos recién, los modelos económicos, que son simplificaciones de la realidad, y que nos permiten aislar un sector o un aspecto de la economía y analizarlo. Fíjense lo que yo les decía, un ejemplo de un modelo es este que teníamos acá, donde teníamos las empresas por un lado, que son las que producen los bienes y servicios, se los venden ¿a quién? En el mercado de bienes y servicios, ¿a quién? A las familias ¿qué hacen? Venden los factores de la producción, ¿en dónde? En el mercado de factores, ¿sí? Y las empresas lo compran. Y fíjense que este flujo rojo es el de bienes, bienes y servicios o factores. Pero el otro flujo celeste, ¿qué es? Es un flujo de dinero. ¿Por qué? Porque si la empresa vende bienes, ¿qué pasa? Ingresa dinero a la empresa. Con ese dinero, la empresa, ¿qué hace? Paga los salarios, las rentas, etc. Entonces, este dinero, ¿a dónde va? A las familias. ¿Y las familias qué hacen? Lo gastan. ¿En qué? En comprar los bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes tienen un modelo muy simple, pero que les marca un circuito económico que tiene una doble circulación. Por un lado, los materiales, o sea, los bienes, los servicios, y por otro lado, el dinero. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno. Si alguien piensa por ahí, me voy a la filmina para poder pasarlo y me hacen alguna pregunta y no la veo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, me vuelvo acá para ver los sistemas económicos, que es un poquito lo que habíamos visto, que es cómo se relacionan, cómo se organiza la economía, ¿sí? Y qué hace cada uno de los actores de esta economía. ¿Sí? Los actores de la economía, los agentes económicos, ¿qué hacen? Dependiendo del sistema, fíjense, que de acuerdo con las funciones del sistema, ¿qué producir? ¿Quién decide qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo se va a producir y cómo se va a organizar la producción? ¿Para quién? ¿Y cómo se distribuyen los bienes? ¿Sí? Todo eso son respuestas de cada sistema económico. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con la economía del libre mercado. En la economía del libre mercado, cada agente toma sus decisiones, es decir, qué producir y lo decide cada uno. ¿Sí? Cuánto producir y lo va a decidir la empresa. ¿Tá? El mercado es regido por la competencia, es decir, que cuánto voy a comprar y qué precio voy a pagar y lo decide el comprador. Se respeta la propiedad privada, la libertad de las empresas, el libre comercio y la confianza. ¿El Estado interviene? Sí, el Estado siempre va a intervenir de alguna manera, pero no va a ser un actor principal en este juego de oferta y demanda, es decir, qué producir y cuánto y a quién y cómo distribuirlo. Simplemente el Estado va a fijar leyes y ciertas normas que van a regular estos mercados. ¿Sí? ¿Por qué? Para generar y garantizar que exista y que se pueda dar esta libertad de mercado. ¿Sí? Entonces, lo que hace el Estado es intervenir de manera indirecta, ¿sí? Regulando las actividades. ¿Sí? Eso es lo que hace en la economía de libre mercado. Bueno, esas preguntas que vieron recién, qué producir, cuánto, para quién y demás, en una economía centralmente planificada, ¿quién la toma? ¿Quién las responde? ¿O quién lo hace? El Estado. Economía centralmente planificada, los medios de producción son del Estado. El Estado decide qué producir,
cuánto producir, cuándo y cómo se van a repartir los bienes. ¿Sí? ¿Qué le va a corresponder a cada uno? Además, el Estado coordina el proceso productivo porque las empresas son del mismo Estado. Entonces, el mismo Estado es el que fija los precios, el mismo Estado es el que dice cuánto se va a producir, el mismo Estado se va a decir para quién se va a producir, cuánto le corresponde a la familia, cuánto le corresponde a las empresas, porque las empresas también compran bienes y servicios. ¿Sí? El único factor de la producción que es de propiedad de las familias es el trabajo. ¿Sí? Es lo único que no tiene el Estado. Lo demás, todos los otros factores son del Estado. ¿Esto cómo se llama? Economía centralmente planificada. ¿Sí? Y entre una economía de libre mercado y una economía centralmente planificada, ¿qué existe? Digamos que las dos son extremos. ¿Sí? La de libre mercado y la centralmente planificada son extremos. Entonces existe un término medio, digamos que sería una economía mixta. ¿Qué significa que sea una economía mixta? Y bueno, que puede pasar que la actividad económica recaiga sobre el sector privado, pero el sector público también interviene y tiene una intervención un poco más activa, porque se puede regular la actividad de los trabajadores, puede redistribuir la renta, incluso en esta economía el Estado puede ser dueño de empresas, ¿sí? De organizaciones. El Estado también produce. ¿Sí? Es decir, el Estado tiene una participación más activa. ¿Está? Puede intervenir en la distribución del ingreso, la distribución de los bienes. ¿Sí? Esa es la economía mixta. Ustedes me pueden decir cuál es de los tres que corresponde con nuestro país. Creo que es la mixta. Es la mixta. Es la mixta. Exactamente. Es la mixta. La economía del libre mercado es muy, casi no se da, digamos, que hoy es muy complicado de hacer cumplir, digamos. La centralmente planificada, sí, tenemos países con economía centralmente planificada, por ejemplo, Cuba. ¿Sí? Cuba es un ejemplo de una economía centralmente planificada. Y la economía mixta es la de la mayoría de los países del mundo. ¿Sí? Donde tenemos empresas del Estado, donde tenemos empresas privadas, donde el sector privado decide, donde el Estado interviene. ¿Sí? Esta es la economía mixta. Bueno, y acá, en esta última, creo que esta es la última que elimina, si no lo es, está por ahí. Fíjense ustedes que en esta última filmina, que eso lo tienen ustedes en el aula virtual, está. Ahora en un rato vamos a ir al aula virtual. Fíjense que acá tienen las tres economías, ¿sí? De mercado, la centralmente planificada, la planificación central, también se la suele llamar, y las economías mixtas. Ustedes tienen respuestas a las preguntas esas del principio. ¿Quién toma la decisión? ¿Sí? En la economía de mercado, ¿quién la toma? Los agentes económicos de las familias y las empresas, ¿sí? En la centralmente planificada del Estado, y acá en las economías mixtas son los agentes económicos, pero el Estado también interviene, ¿sí? ¿Cómo es la propiedad de los bienes? En la economía de mercado son propietarios los individuos, personas, ¿sí? O sea, la propiedad es privada. En la economía centralmente planificada, de planificación central, es el Estado el propietario. En cambio, en la economía mixta tenemos bienes, es decir, empresas privadas y empresas públicas. ¿Quién planifica? Bueno, en la economía de mercado los empresarios, en la centralmente planificada el Estado y en la mixta ambos. ¿Qué ideología rige la actividad? Bueno, acá el ánimo de lucro. Acá en la centralmente planificada es la distribución equitativa de los ingresos y las riquezas, ¿sí? Porque de esa manera el Estado dice que garantiza que todas las personas tengan acceso a los mismos bienes y servicios, ¿sí?
Y en la mixta hay un ánimo de lucro, pero también como el Estado tiene una intervención, también se da el bienestar social. ¿Sí? Es decir, el Estado busca esa distribución de los ingresos y de la riqueza en cierta forma, o sea, no hay una distribución equitativa, pero sí trata de que a esos sectores de la economía que pueden acceder a los bienes, ¿sí? Que ciertas empresas privadas no lo harían, como por ejemplo tenemos, bueno, la educación pública, los hospitales, la seguridad, ¿sí? Son cosas que quizás las empresas privadas no harían o las harían con un precio al que no todos podrían acceder. Por eso es que en la economía mixta el Estado se encarga precisamente de esto, ¿sí? De producir para esos sectores de esas familias que no pueden pagar por el acceso a los bienes y servicios. ¿Sí? Después tenemos cómo se determinan los precios. Bueno, en la economía del libre mercado es el mercado, es la oferta de la ley de oferta y demanda que lo vamos a ver en la unidad 4. ¿Sí? En la economía centralmente planificada, ¿quién fija los precios? El Estado. ¿Sí? En cambio, en la economía mixta, el mercado fija los precios, pero el Estado puede intervenir y puede hacer fijar a lo mejor un precio máximo, un precio mínimo, ¿sí? Y en los precios que entregue el Estado, que brinde el Estado, puede fijar un precio. Por ejemplo, en los hospitales que son del Estado, en los hospitales públicos, bueno, los servicios son gratuitos, pero puede existir que tengas que pagar a lo mejor alguna contribución o que algún servicio determinado sea con algún precio. Y bueno, y el papel del Estado, el Estado acá en la economía del libre mercado garantiza el marco jurídico, es decir, está en la regulación simplemente las normas para facilitar o permitir esa libertad de mercado. ¿Sí? En la economía centralmente planificada, el Estado juega un rol fundamental porque es el que toma la decisión. ¿Sí? En cambio, en la mixta, el Estado elabora el marco jurídico para garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Está? Bien. Bueno, esto yo creo que son algunas cuestiones, bueno, de que la economía feminista y nuevos abordajes. Esto es un tema que lo pueden leer del material, pero no es tan relevante, ¿sí? Bueno, y este es un poquito el resumen de lo que vimos en este capítulo. Así que ahora vamos a resolver. Vamos a ir ahora me voy a esta parte. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a ir viendo a ver qué nos quedó de esta unidad. En la clase pasada yo les había hecho algunas preguntas sobre lo que habíamos visto en la clase pasada y contestamos algunas. ¿Sí? Ahora vamos a ver en esta parte que nos queda, ¿sí? Las últimas actividades que tenemos del material. Me voy a ir al material y después me voy a ir al aula virtual. ¿Sí? Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es positiva? A ver qué me pueden decir. Pueden decirlo, lo pueden escribir en el chat. ¿Sí? A ver, ahí lo digo. El gobierno debe reducir las importaciones. Muy bien. El Brasil es el socio comercial más importante de Argentina. Si aumenta el precio de los medicamentos oncológicos, los enfermos de cáncer disminuirán el consumo de dichos medicamentos. Y el gobierno debe implementar políticas que reduzcan los niveles actuales de inflación. Muy bien. Lucía dice la B. ¿Qué piensan ustedes? La D. ¿La? Es positiva, D. no normativa. Positiva es lo contrario de normativa. Bien, es la B. ¿Sí? Es la B. Muy bien. ¿Sí? Tenía razón, Lucía, nada más que no me dejó leerla. Bien. En lo que se refiere al rol del Estado, puede decirse que en el sistema de libre mercado el Estado no interviene para nada. En el régimen socialista, el Estado es dueño de todos los factores de la producción. En los sistemas mixtos, el Estado solamente supervisa.
Y en la mayoría de los sistemas el Estado participa en mayor o menor medida. ¿Qué tienen? A ver, los leo. La D. La D, muy bien, la D. O sea, en el sistema de libre mercado el Estado no interviene, pero nada es falso, el Estado sí interviene, ¿sí? Con las normas, las leyes. En el socialista el Estado es dueño de todos los factores de la producción, no, porque el régimen socialista se asocia con la economía centralmente planificada. No obstante, sí, es dueño, exactamente, no es dueño de todos los factores de la producción porque el factor trabajo es quien es, no es del Estado. ¿Sí? En los mixtos, el Estado solamente supervisa, no, en los mixtos dijimos que el Estado podía tener empresas. ¿Sí? De hecho, tiene empresas, y puede brindar servicios y bienes que los privados no brindan. ¿Sí? Una carretera, una ruta, ¿sí? En la mayoría el Estado participa en mayor o menor medida, sí, exactamente. Muy bien. ¿Existe entonces? La respuesta es correcta. Bien. Y ahora vamos a los verdaderos falsos. Las dos primeras ya las habíamos hecho la clase pasada, entonces ahora vamos a esta. Voy a centrar un poquito para que lo vean, ¿sí? Bueno, voy a poner así, ahí se ve todo en el Meet, ¿sí? El aumento de los impuestos para financiar el gasto del gobierno es un claro ejemplo de una política económica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Los efectos sobre el precio de la harina de trigo en Argentina, provocados por un aumento en el precio internacional del trigo, es un problema que pertenece al campo de la microeconomía. Falso. A ver. Estamos hablando de los efectos sobre el precio de la harina de trigo en Argentina, ¿sí? Provocado por un aumento en el precio internacional. Como yo estoy hablando de qué sector de la economía. Sí, estoy hablando de la harina, del precio de la harina de trigo, estoy hablando de un determinado sector. O sea, si yo digo el precio internacional del trigo o los precios internacionales es un efecto macro. Pero yo estoy hablando del aumento en el precio internacional del trigo que va a causar un efecto en el precio de la harina de trigo en Argentina. O sea, es un efecto microeconómico, ¿sí? Porque estoy en un sector de la economía, muy bien. En el régimen de libre mercado, el Estado no interviene en absoluto. Bueno, pues ya dijimos que ese sí es falso. La economía argentina actual y la norteamericana se encuentran ambas bajo regímenes de economías mixtas. ¿Qué piensa? Verdadero, bien. Y la economía solo puede crecer si el Estado se mantiene al margen de las decisiones. Eso es falso. ¿Sí? Bien, es falso. Muy bien, chicos, excelente. Voy a ir ahora al aula virtual. Un segundo que ingreso al aula virtual y vamos a contestar el cuestionario del aula virtual para poder cerrar de esta manera en la unidad 2, ¿sí? Entonces vamos a empezar con después podemos empezar la otra, ¿sí? Bueno, ahora, de la unidad 2 vamos a hacer esta autoevaluación a ver cómo nos va. Yo esta autoevaluación la voy a hacer. ¿Ver? Interior. La voy a hacer, pero con lo que ustedes me digan, ¿sí? Con lo que ustedes me digan. ¿Estamos? Entonces, lo que ustedes me digan, eso va a ser lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a responder. Voy a cerrar un poco de pestañas. Bueno, a ver.
La teoría económica es, si ustedes me digan, yo marco, un conjunto de ideas o hipótesis ordenadas sistemáticamente que pretende explicar un hecho o fenómeno de la realidad, un conjunto de afirmaciones ordenadas temáticamente, un conjunto de afirmaciones obtenidas de manera sistemática, un cuerpo de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo constituido por afirmaciones que no necesitan verificación, una simplificación de la realidad a los efectos de analizar diferentes fenómenos de la sociedad. ¿Qué piensan? La A. La A. La A. Marco la A. Bien. Bueno. ¿Cuál de los siguientes ítems pertenece al campo de la macroeconomía? Seleccione una. El aumento del precio del trigo, el aumento de la cantidad de desequilibrio en el mercado de televisores, un incremento en los subsidios del sector tambero, un descenso de la tasa de desempleo en Argentina, los efectos del impuesto del cigarrillo sobre su precio y cantidad de equilibrio. La D. Bien, la D, ¿sí? Porque es la única que no se refiere a un sector. ¿Sí? Seleccione la opción correcta. Hay que leer siempre desde el principio porque me puede decir seleccione la incorrecta. ¿Sí? Entonces, acá es la correcta. Un modelo es una representación detallada de la realidad sin omisión de ningún detalle de la misma para que busque explicar el comportamiento económico de los agentes. Los supuestos de un modelo constituyen su resultado. Los supuestos son el modelo en sí mismo. Un modelo es una simplificación de la realidad que busca explicar el comportamiento económico de los agentes. Los resultados de los supuestos constituyen un modelo. La D. La D. Bueno, muy bien. Después, seleccione la verdadera. El aumento en los impuestos es un claro ejemplo de teoría económica. La economía normativa observa los hechos y los describe tal cual son. Las afirmaciones positivas son aquellas que incluyen juicios de valor. La tasa de desempleo es un claro ejemplo de política económica. El aumento en los impuestos es un claro ejemplo de política económica. La E. La E, muy bien, la E. Otros tantos cruzados. El concepto de economía. Se ocupa de asignar eficientemente el trabajo en las distintas actividades. Incluye cuestiones relacionadas solamente al dinero. Se ocupa fundamentalmente de cómo generar riquezas. Está relacionada solamente a la situación de las personas pobres. Se ocupa exclusivamente de resolver la problemática de producir todos los bienes que la sociedad demanda. La última. O la A. La E. La E va ganando. La A y la E. La E. Me están diciendo, bueno, marcamos la E. Vamos a ver si está bien. Las funciones del sistema económico se resumen en decidir qué bienes y servicios han de producirse, cómo han de producirse los bienes y cómo han de distribuirse los bienes y servicios producidos en una economía. Decidir qué organizaciones producen los bienes y servicios y cómo los lleva el mercado. Decidir acerca de qué factores intervienen en una economía y cuáles no intervienen. Decidir el recurso trabajo es propiedad del Estado o de los individuos. Y decidir cómo el Estado fija el uso de los bienes y servicios en una economía. A. No estoy leyendo en el chat si me están poniendo algo. Bien. La A, ¿sí? Bueno. Y en una economía planificada, o sea, la economía centralmente planificada, la fijación de los precios de los bienes recae en el planificador establece los precios considerando la oferta y la demanda, el mercado y en algunas ocasiones el Estado, el mercado a través del plan central, el mercado, es decir, por interacción de la oferta y la demanda, o el Estado a través del plan central. Tengan cuidado con las palabras acá, porque a veces mezclan. ¿Quién me dice? E. La E, ¿no? Bien.
Y según la clasificación de las necesidades de Maslow, es la que tenía la clasificación jerárquica, ¿se acuerdan? El fisiológico. Bueno, la estabilidad laboral podría considerarse en la siguiente jerarquía: fisiológica, de seguridad, de ego o de reconocimiento, de realización personal, autosuperación, autorrealización, o de filiación y sociales. ¿Qué me da el trabajo? La estabilidad laboral, ¿qué me da? La D. Me da seguridad. Bueno, bien. Y la última corresponde a la categoría de agente económico. Únicamente el Estado que cobre impuestos. Únicamente los trabajadores desocupados. Estamos hablando de agentes económicos, ¿no? Los individuos, las organizaciones y el Estado se corresponden con la categoría de agente económico. Un individuo o grupo de individuos que no toma decisiones. Únicamente las organizaciones que producen bienes y servicios. ¿Puede ser la C? ¿Ok? A ver en el Meet que me ponen, Juan Pablo, que está contestando bien. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. 8 de 9, o sea, hay una que está mal. Está todo correcto, vamos a ver cuál es lo que hicimos mal. Esta, ¿sí? El concepto de economía se ocupa, habíamos marcado que se ocupa exclusivamente de resolver la problemática de producir todos los bienes que la sociedad demanda, y la correcta era, se ocupa fundamentalmente de cómo generar riqueza. Esta era la correcta. Okay. ¿Sí? Esa era la correcta. Las otras están todas bien. Muy bien. Bueno, estamos en la revisión. Perfecto. Bueno, entonces voy a dejar de compartir porque con esto hemos terminado la unidad 2. ¿Sí? Hemos finalizado la unidad 2. Ahora solamente les queda de la unidad 2 repasar los conceptos, revisar los conceptos. ¿Sí? Lo que voy a hacer en estos minutitos que quedan es empezar a trabajar. Ha bajado la cantidad porque después está por el tema de que a lo mejor estén viajando y demás, y muchos están en la facultad. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a, con algunos conceptos de la unidad 3, una breve introducción de la unidad 3, ¿sí? Que la vamos a hacer ahora, para así después, el viernes, ¿sí? Enfocarnos en cómo calcular algo que me preguntaban recién, calcular el Producto Bruto y demás, ¿sí? O sea, ya la parte de los cálculos, la parte matemática, la vamos a ir viendo el viernes. Pero hoy vamos a hacer una introducción que nos va a ser de suma utilidad porque después vamos a trabajar tranquilos el viernes con esto. Ahora viene una unidad que tiene, o sea, está referida, si ustedes se fijan, esta unidad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Ahí está, sí. Ahí me ven la unidad. Voy a sacar así. Metemos un poquito. ¿Sí se ven? Bueno. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver las cuentas nacionales, es decir, cómo medir el Producto Bruto Interno. Para medir el Producto Bruto Interno, vamos a trabajar con dos métodos, ¿sí? De cálculo. El método del gasto y el método del ingreso. Estos son los dos métodos que vamos a trabajar en esta materia, ¿sí? Ahora, es importante porque por ambos métodos nosotros podemos llegar a medir lo mismo, pero es fundamental que tengamos en cuenta bien qué considerar en cada uno y qué no, ¿sí? Entonces, son fórmulas, esto es matemática, y cuando ustedes les pregunten en un parcial o en una evaluación, van a tener que calcularlo,
¿sí? Es decir, que vamos a trabajar ya con los cálculos. Es posible que ustedes les pidan no solamente que calculen a lo mejor el PBI, sino que calculen algún componente del PBI, ¿sí? Que lo determinen. Entonces van a tener que poner un resultado. Para los que nunca han rendido los parciales, algunos ya han rendido, ustedes ya han rendido, entonces puede que ya sepan que tienen que poner un resultado, lo tienen que calcular, ¿sí? Y lo tienen que poner correctamente, porque si está mal el número, por más que ustedes lo hayan a lo mejor hecho bien, pero si escribieron mal el número, se corre como mal. Entonces tengan en cuenta de trabajar bien en esto, ¿sí? Es importante. Yo les voy a enseñar, les voy a dar la forma de cómo calcular lo que va en cada uno y que no. Les voy a hacer un resumen de esto también. Es muy importante para que les quede claro. Y lo último es cómo pasar, cuando nosotros calculamos el Producto Bruto, cómo pasamos de decimos producto bruto, bueno, producto neto, cómo pasamos de a precio de mercado, costo de factor, es decir, cómo vamos a ir convirtiendo y brindando la información y qué incluye el resultado, o sea, qué significa el resultado ese que obtenemos. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Después vamos a ver también, esto va a ser la última clase ya de la unidad 3, cálculo del PBI real y el PBI nominal. Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué se incorpora acá? La inflación. Fíjense ustedes que estoy hablando de qué? De el PBI, de cómo medir el PBI, de cómo medir, o sea, el efecto de la inflación y cómo medir la inflación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Recién cuando decíamos microeconomía y macroeconomía, decíamos, bueno, la microeconomía era un efecto, por ejemplo, no sé, la recesión o el aumento del precio internacional del trigo, entonces causa un efecto en la harina de trigo. Bueno, un efecto micro, ¿sí? Una sequía, dijeron a alguien en Tucumán, aumentó el precio de las naranjas. Bueno, eso eran efectos microeconómicos, porque estábamos referidos a un determinado sector. El efecto que causaba una variable sobre un sector de la economía. Pero ahora estamos trabajando con los indicadores de la economía en general, y no referidos a un sector. Entonces vamos a hablar en esta unidad de macroeconomía, ¿sí? Es decir, que esta unidad en general va a referirse a la macroeconomía. ¿Y por qué surge esta necesidad de medición, digamos? Es decir, por un lado nosotros vamos a medir el producto, el ingreso, el consumo, la inversión, el empleo, y vamos a calcular también algunos datos importantes, como por ejemplo la tasa de inflación, la tasa de interés, la tasa de crecimiento, y todo esto forma parte de ¿qué? De la contabilidad nacional. Esto surge, ¿sí? Históricamente, yo les invito a que después ustedes lean en la página 79 de por qué surge la necesidad de medir el Producto Bruto. Y esto se origina en el sentido de que, bueno, la economía de un año a otro a veces pasa que producimos más o producimos menos, vendemos más, vendemos menos, y estamos creciendo. ¿Sabemos si estamos creciendo o no? Entonces, una forma de saber si estamos creciendo o no es precisamente a partir de la medición, ¿sí? De precisamente lo que produce la economía, porque se ve el Producto Bruto, ¿sí? Lo que produce la economía, de manera tal de poder entender en qué posición estamos con respecto a qué, con respecto a años anteriores, ¿sí? Entonces, yo les quiero mostrar a ver si está por acá. Acá, miren esto, que esto es muy importante, este gráfico, porque con este gráfico, yo se lo voy a mostrar ahora y después se lo voy a mostrar en de acá 2 clases. En la que viene o en la otra, se los voy a volver a mostrar, voy a volver sobre este gráfico. Vamos a aprender a calcular el Producto Bruto Interno, ¿sí? Que es
Fíjense, les voy a mostrar primero la definición de Producto Bruto Interno para que ustedes sepan de qué se trata. Dice que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos con fines de transacción en la economía dentro de un periodo determinado. Es decir, si yo estoy hablando de qué es el Producto Bruto Interno, es valor monetario, es decir, que el resultado son pesos, ¿sí? ¿De qué? De todos los bienes y servicios finales producidos en la economía. Cuando hablo de finales, ¿se acuerdan que había bienes intermedios y bienes finales? Bueno, ¿qué bienes se van a sumar? ¿Qué precio de qué bienes se van a sumar de los bienes finales solamente? Que se han fabricado, se han producido, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de transacción, o sea, de venta, ¿sí? Dentro de un periodo, es decir, que el PBI se mide por periodos de tiempo. Que acá lo vamos a ver. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la línea de tiempo, ¿sí? Que está muy chiquita, a lo mejor ustedes no la ven, pero miren ustedes, ¿sí? Acá está el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, en miles de millones de pesos, a precios del 2004. ¿Qué significa? Que yo tengo cuánto ha variado, es decir, yo puedo saber si es desde el 2004 a la fecha, al 2024, estos son valores del Producto Bruto Interno. Esto me permite a mí saber si la economía se mide trimestralmente, ¿sí? Allí les dice, está por trimestre, y miren ustedes cómo es el valor del Producto Bruto Interno. Y hay un detalle que no es menor y que dice que está a precio del 2004. ¿Qué significa a precio del 2004? Que todas las veces que se lo ha calculado el Producto Bruto, en todos estos años, en todos estos trimestres que se lo ha calculado, se lo ha llevado, es decir, se le ha sacado el efecto inflacionario, porque ustedes van a decir, bueno, pero del 2004 al 2024 pasó 20 años, y hubo inflación en 20 años, sí hubo inflación. Pero ¿qué pasó? Se le saca el efecto inflacionario, entonces se puede medir el Producto Bruto real, ¿sí? El valor real sin el efecto de la inflación. Eso lo vamos a aprender en esta unidad. Es decir, vamos a aprender a calcular el Producto Bruto Interno, pero además sacarle el efecto de la inflación. Entonces vamos a tener, si no tenemos inflación, esto es como si en estos 20 años no hubiésemos tenido inflación. Así está medido, en un término real, lo que realmente valió. Fíjense ustedes que, porque yo lo calculo nominal contra el 2004, y obviamente que ha aumentado porque hubo inflación, en 20 años hubo inflación, en cada trimestre tenemos inflación. Entonces, no puedo comparar el PBI del último trimestre del 2024 con el del tercer trimestre, con el del año 2023, no lo puedo comparar porque tiene inflación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo le saco ese efecto inflacionario, es decir, le quito la inflación, ¿sí? A ese importe, a esa cantidad monetaria, me va a quedar expresado el Producto Bruto a precio real, al precio de un año que yo tomo como base, que en este caso es el año 2004, y que a mí me permite medir si realmente el Producto Bruto creció o no. Fíjense ustedes que se ve, yo miro la línea gris, hay como crecimiento, por ahí hay un decrecimiento. Miren, acá estamos, yo puedo decir que acá en el año 2020, ¿cómo estamos? Y estamos como en el año, no sé, 2008, 2009, fíjense, ¿sí? Yo miro la gris, ¿sí? ¿Está? Y después siguió creciendo, y ahora, bueno, ven que ha bajado un poquito. Pero en los sucesivos trimestres ha tenido picos, ¿sí? No quiere decir que ha crecido siempre, sino que ha habido trimestres donde ha crecido y otros donde ha decrecido. Pero se ha mantenido como un crecimiento, pero no constante, porque yo acá tengo un pico, ¿sí? Este pico hace que desde 2008, 2009
me vaya a un nivel del 2005. Es decir, el Producto Bruto Interno del 2008 era, o del 2009, de acuerdo con este gráfico, es similar al del 2005. Y el del 2020 es similar al del 2005 también. ¿Sí? Entonces, hubo acá una reducción. ¿Estamos? Después lo vamos a volver a leer porque es interesante, ¿sí? Cuando agreguemos también los demás efectos. Entonces, recordemos que este Producto Bruto Interno, ¿qué me mide? Es un indicador de producción agregada. ¿Qué significa? Que mide todo el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, de todo lo que se va produciendo en la economía, ¿sí? Con fines de transacción. Este es el concepto de PBI y qué es lo que vamos a mantener con lo que vamos a hacer los cálculos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, están muy chiquitos, no sé si ustedes los alcanzan a ver, ¿sí? Pero tenemos algunos ejemplitos de cómo ha variado, ¿sí? Si yo lo pongo, a ver, lo veo por un poquito más grande, así se ve un poquito mejor, pero fíjense que acá está el Producto Bruto Interno y acá están los sectores de la economía, ¿sí? Agricultura, explotación de minas y canteras, electricidad, etcétera, construcción. Entonces, fíjense, acá tengo el 2023, el tercer trimestre del 2023, y acá tengo el tercer trimestre del 2024. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si yo tomo la construcción, ¿sí? Del tercer trimestre del 2023, fue de 23.679, bajó a 20.000. ¿Sí? Esto también está a precios del 2004, es decir, esto está también sin la inflación. Son valores como si no existiera inflación. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá están, bueno, acá en rojo están algunos rubros que se contrajeron, es decir, que tuvieron una reducción, estos que están en rojo tuvieron un decrecimiento y estos en celeste son los que crecieron. ¿Sí? Entonces, acá están los crecimientos o los decrecimientos en términos por el porcentaje. ¿Sí? Voy a bajar y checar esto, así lo podemos ver. Bueno, ¿qué dijimos? Que existían dos formas de medir el ingreso. ¿Sí? Dos formas de medir, perdón, el Producto Bruto Interno. De calcularlo. Una era por el método del gasto y la otra era por el método del ingreso. Primero vamos a trabajar con este método del gasto, ¿sí? Y yo les voy a hoy contar brevemente cómo se calcula el Producto Bruto Interno por el método del gasto. Después lo vamos a ver por el método del ingreso. Primero vamos a empezar por el método del gasto, ¿sí? Y vamos a incluir en el método del gasto. Vamos a medir el Producto Bruto Interno, decimos que es un valor monetario, y vamos a incluir. Y esta formulita la tienen que saber ustedes. El consumo. Es decir, vamos a tener en cuenta el consumo, que sería el consumo que va a incluir el gasto en bienes y servicios realizados por quienes, por la familia. ¿Sí? ¿Qué no incluye? Y esto es importante, ¿qué no tengo que sumar cuando hablamos de consumo? Porque por ahí aparece rubro y yo, ¿lo sumo o no lo sumo? ¿Qué no tengo que incluir? El gasto en vivienda. ¿Por qué? Porque eso va a ser inversión. La reventa, es decir, si yo vendo una vivienda usada o vendo un bien usado, por ejemplo, ¿lo tengo que tener en cuenta? No, porque ¿qué habíamos dicho que era? El valor monetario de los bienes y servicios finales. Entonces, una reventa de un bien usado no se le incluye. Y las transacciones de activos tampoco se les incluye. ¿Qué otro concepto tenemos que incluir? La inversión, que es la inversión bruta
interna, que va a ser igual a que a la inversión bruta fija, más la variación de existencias, y la inversión bruta interna va a ser igual a la inversión neta más las depreciaciones. Esto lo vamos a ver en la clase que viene con más detalle. ¿Qué más incluimos para medir el Producto Bruto Interno? El gasto del gobierno, todo lo que hace, todos los gastos del sector público, y no van dentro del sector del gasto. Los salarios sí van, pero no las transferencias, ni los subsidios. ¿Por qué? Las jubilaciones, por ejemplo, los subsidios y las jubilaciones no van en el gasto. ¿Por qué? En el gasto del gobierno. ¿Por qué no van? Porque no hay una contraprestación. Cuando el Estado paga un salario, tiene una contraprestación de la persona que trabaja. Cuando el Estado paga una jubilación, no tiene una contraprestación. Cuando paga un subsidio, no tiene una contraprestación. ¿Se entiende? Entonces, por el método del gasto, no incluimos el gasto del sector del gobierno, consumo del gobierno, gasto del gobierno, pero no tenemos en cuenta las transferencias, no tenemos en cuenta las jubilaciones ni los subsidios. Lo que quede claro. Y después, lo otro que se suma también son las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. ¿Está claro? Sí. Bien. Estos son ejemplos. Estos son ejemplos que vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer, porque ya estamos, falta un ratito para que termine la hora, pero los voy a dejar acá porque creo que deben estar cansados hoy porque han rendido algunos y demás, porque no quiero avanzar con esto, quiero trabajarlo más detenidamente, ¿sí? Y quiero que resumírselos en una formulita para que nos quede bien claro qué va en cada cosa y qué no va, ¿sí? Porque la clase que viene vamos a trabajar de manera práctica, es decir, es muy probablemente que yo también les comparto un documento donde vamos, así como les compartí hoy, también vamos a hacer un documento donde vamos a ir calculando y los ejercicios los vamos a ir trabajando. ¿Estamos? Bien. ¿Les ha quedado alguna duda? No, profe. ¿Está claro lo que hemos visto? Fabiana, ¿tenías alguna duda? Sí, que levantaste la mano. Bien. Estamos entonces, ya tenemos la unidad 1 y la unidad 2, que lo tenemos estudiando. Nos queda la unidad 3, que la hemos empezado así, pero ya la clase que viene yo la voy a retomar bien, la vamos a revisar bien y vamos a trabajar todo el método del gasto el viernes. Así que prepárense, porque vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas, ya va a ser más práctica. Vamos a tomar esto, pero vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Yo se los voy a compartir. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Estamos entonces? Buenísimo. Bueno, chicos. Sí. Ahora, ¿hay alguna lista, algo en el aula virtual que yo no haya encontrado aún, de cuáles son los ingresos y los gastos? Entiendo bien la fórmula, pero por ejemplo, a mí me tocó en un problema que decían que haga la fórmula, está bien, pero después me tocaba solo la palabra, ¿cómo se llama? Jubilaciones, pero no decía si era parte de ingreso o no, y entonces yo ahí como que me mareé. No sé si era la persona que lo recibía o el gobierno que lo daba. No va a la jubilación. O sea, cuando vos ves la palabra jubilación no tenés que hacer nada. Vos vas a ver que cuando te dicen calcula el PBI, te van a poner palabras que vos vas a tener que sumar y palabras que no vas a tener que sumar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio, el clase que viene vamos a hacer ejercicios y donde vas a ver que van a aparecer palabritas. Por ejemplo, las jubilaciones no las tenés que sumar, ¿sí? De ninguna manera, en ninguno de los dos métodos, ¿sí? De ninguna de las dos formas. ¿Sí? Ni las jubilaciones ni los subsidios, ¿sí? ¿Estamos? Del Estado. Para la próxima podría ser que nos pase así algunas palabras que no van, por ejemplo, ahora la anoto que jubilaciones no va en ningún método.
Sí, 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 claro, claro, porque la idea es precisamente decir, bueno, esto, porque va a haber palabras que van a ser como, están a propósito puestas, pero nosotros tenemos que saber que sí, que no. ¿Sí? Vamos a hacer los ejercicios del material, la clase que viene, y ahí en los ejercicios hay, ¿sí? Y yo les voy a ir explicando qué va y qué no va, ¿sí? Porque en todos hay cosas que sí y hay cosas que no. Sí, yo les voy a decir todo. Y sí, seguro, seguro. Gracias. De nada. Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos la clase que viene. Muchas gracias por la participación, más allá de que por ahí han estado en la facultad o estaban sin todos los recursos, pero bueno, el viernes ya van a estar más tranquilos y puede estar cada uno en su casa. ¿Sí? Y el lunes, también la semana que viene, vamos a aprovechar el viernes y el lunes para avanzar con esto. Muy bien, chicos, suerte entonces. Para los que están en la facu, que vuelvan tranquilos a sus casas y nos vemos el viernes. ¿Sí? Vayan estudiando.